junto al doctor Javier San Martín. Y ahora vamos a hablar acerca de la cirrosis, doctor. Esta enfermedad que generalmente se vincula con el alcohol nada más. Sí, esa es una de las causas de la cirrosis. La cirrosis es un estado anatómico del hígado. Es una consecuencia de algo que puede ser el alcohol, pero también puede ser la hepatitis, pueden ser trastornos inmunitarios o pueden ser también problemas de elementos tóxicos que hayan incidido en la alteración anatómica y llevado a la cirrosis. Si nosotros vemos algunas imágenes, podemos ver acá cómo el hígado cambia de forma, cambia de tamaño, en algunos casos es más grande, en otros casos es más pequeño, pero sobre todo aparecen esas abollonaduras que lo que muestran es que el hígado se ha regenerado de una forma anormal y eso altera la función del hepatocito. Porque en sí el hígado es capaz de regenerarse en forma positiva, ¿no? Sí, efectivamente, es uno de los pocos órganos que puede regenerarse. El hígado tiene su capacidad de producción y de formación de elementos vitales a través de la constitución anatómica, de la forma. Y nosotros podemos ver en esta otra imagen un lobulillo hepático. Podemos ver cómo se distribuye la circulación de la sangre, la circulación de la bilis, la circulación de la sangre arterial y de la sangre venosa, cómo pasa a través de los sinusoides hepáticos y eso que lleva todos los productos a las venas centrolobulillares y a los espacios porta, a los espacios donde se recoge la bilis. Al alterarse esa anatomía, se altera la función también. Entonces, de repente uno tiene al hígado en un tamaño más o menos normal y en su peso normal, que es alrededor de 1,5 kg. Tiene un peso importante también. Claro, 1,5 kg, a veces hasta 2 kilos. Y sin embargo, la función está absolutamente alterada. Y eso es lo que produce la cirrosis. Produce como consecuencia la alteración de la producción de los elementos vitales para el organismo. Y dentro de las causas, como les decía, está la hepatitis, que evoluciona a través de los empujes de necrosis, es decir, la muerte de las células y la regeneración posterior a través de una regeneración anormal. Puede ser provocada por el alcohol, porque el alcohol es captado por el hepatocito al tener concentraciones elevadas muere, y luego en la regeneración va como quemando, como si fuera quemando. Va matando las células. Alcohol con moderación difícilmente se genere algún tipo de consecuencias. Cuando uno lo hace en exceso y en forma frecuente, ahí sí es donde se producen los problemas. Y yo les hablaba también de una predisposición genética. Se ha visto, y uno dice, sí, pero fulano se toma hasta el agua de los floreros y no le pasa absolutamente nada. Y otra persona que no toma nada. Y este otro pobre que se tomaba 2 vasitos de vino por día tiene una cirrosis. Y efectivamente eso es porque existe una predisposición genética, existen elementos que hoy por hoy se han identificado, genes que están asociados a esta, predisposición. Y bueno, yo por las dudas no hago la prueba por si los tengo. Sí, no se sabe nunca. Exacto, hay que cuidarse, hay que ser moderado. ¿Qué síntomas tiene la cirrosis? La cirrosis son los síntomas de la insuficiencia hepática y están vinculados ya sea con la aparición de hematomas, en el cuerpo sin sentido. Claro, la falta de capacidad de coagulación, por lo que yo les decía, dentro de las funciones del hígado están los factores de la coagulación. Al disminuir esos factores de la coagulación es mucho más fácil el sangrado y que aparezcan hematomas o que uno se haga un pequeño corte y demore muchísimo en coagular.
la aparición de edemas. Edemas son las hinchazones en las piernas. La falta de producción de proteínas, específicamente la albúmina, hace que el líquido que uno los retiene por una razón de fuerzas osmóticas, retiene el hígado dentro de los vasos. Ese líquido sale de los vasos y se producen las hinchazones, sobre todo en las piernas por cuestiones de declives, pero también en el abdomen, lo que se llama la ascitis, o en los pulmones. Después, bueno, todo lo que es la parte sintomática vinculada a la ictericia, la coloración amarillenta, porque al no poder metabolizar la bilirrubina se acumula en la sangre. Pueden haber complicaciones también. Las complicaciones pueden estar vinculadas a trastornos vasculares que se generan como consecuencia de esa alteración anatómica. Entonces se producen lo que llaman las varices esofágicas. Y bueno, y después elementos confusionales que están vinculados al pasaje de esos elementos tóxicos que normalmente son retenidos por el hígado, quedan circulando y afectan el raciocinio, la capacidad de concentración, pacientes que quedan desorientados, obnubilados. ¿Tiene tratamiento la cirrosis? Porque he escuchado, por ejemplo, que el que padece esta enfermedad, la cirrosis, como que no tiene mucha vuelta atrás. La cirrosis es un trastorno irreversible. 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 El hígado es un órgano extremadamente noble, al punto que nosotros podemos perder la capacidad de función de 5 veces el hígado, y con un quinto del hígado ser suficiente para cumplir con las necesidades vitales del organismo. Pero cuando sobrepasa esa capacidad, y que lamentablemente mientras se va destruyendo esos 4/5, no nos damos cuenta cuando ya estamos en la última parte. Entonces allí es donde aparecen todos estos síntomas. Y uno lo que puede hacer en muchos casos, sobre todo si la causa es identificable, como por ejemplo el alcohol, la supresión del alcohol, eso ayuda, detiene el proceso de degradación del hígado. Pero lo que está. Entonces, muchas veces uno lo que tiene que hacer es poner en situación basal al organismo. ¿Cómo es eso? Evitar las agresiones, evitar las infecciones, evitar el estrés, en fin, toda una serie de cosas que de alguna manera exijan el funcionamiento del hígado. Y finalmente, el único tratamiento posible cuando el hígado ya ha dejado de funcionar es el trasplante, que hoy por hoy es algo que ya es casi rutinario. En nuestro país se ha comenzado a realizar en los últimos años en el Hospital Militar, hasta hace poco, hasta que se empezó a hacer acá, hasta que se perfeccionó en el Uruguay, se enviaban los pacientes a la Argentina. Estos son tratamientos que entran dentro de los tratamientos del Fondo Nacional de Recursos. Y el trasplante hoy por hoy es la única posibilidad de poder continuar con vida. Pero para ser pasible de un trasplante se requieren muchas otras cosas. Si el paciente es un paciente alcoholista, ¿qué certeza tenemos nosotros de que esa persona va a dejar de tomar el alcohol? Porque el alcoholismo es una enfermedad y hay que tomarlo como una enfermedad. No es un problema social que uno habla casi despectivamente del que es el alcoholista. El que es alcoholista es un enfermo porque tiene una dependencia, es como quien fuma. Lo que pasa es que socialmente es más aceptada el vicio del cigarrillo que el vicio del alcohol. Y eso de alguna manera tenemos que concientizarnos y ayudar a aquel que nosotros vemos que tiene problemas con el alcohol, porque cuántas veces vemos nosotros que alguien viene, pero ¿por qué no te tomas uno sabiendo que esa persona no debería tomarla y no podría? Pero tómate una que te va a hacer, y esa una puede ser la de Buckley, como el del que dejó de fumar y decir, ¿por qué no te fumas un cigarrillo? Y después de ello es fea la cosa. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de los mitos, acerca de las enfermedades en el hígado, y además a responder algunas de las preguntas de la gente que nos hizo llegar a través del Facebook. Ya regresamos con más.